Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Yo estaba platicando con mis compañeras y estábamos viendo que usted no había pedido diapositiva. No. Yo no pedí diapositiva para hoy. Ah, bueno, es que nosotros, yo ahorita creí de No, que estaba pidiendo diapositiva. me están confundiendo las cosas. Yo Sí, hablé primero que hoy vamos a hacer la presentación del formulario que recibimos. ¿Se recuerdan? sí. Entonces hoy solo me hacen su presentación. Una persona abre su pantalla o comparte su pantalla, perdón, y muestra su formulario ya lleno. Y va leyendo la información, por supuesto. Cualquiera de los miembros del grupo puede hacer alguna pregunta o simplemente los escuchamos para ver cuáles fueron sus respuestas. Yo en algún momento puedo cuestionarles también algunas cosas, ¿verdad? Como para entender un poquito la forma de pensar de ustedes. Eso es hoy. Lo que yo estaba explicando de diapositivas es para la próxima semana. Entonces, esta semana voy a dejar yo otro trabajo por grupo, pero voy a subir específicamente el material para cada grupo. Ahí no va a ser el mismo material para todos los grupos, sino que son materiales diferentes para cada grupo, que son modelos educativos, ¿verdad? Los que vamos a analizar. Entonces, cada grupo va a analizar un modelo educativo, hace una su presentación de diapositivas y en 3 o 4 minutos presentan unas 3 o 4 diapositivas la próxima semana explicando el método educativo que se les asigne. ¿De Está bien, acuerdo? licenciado. Ahí estamos. Así no se me vayan a angustiar y van a pensar, no hicimos diapositivas para hoy. No, hoy Ya me había asustado, licenciado. no Gracias. habíamos quedado en eso. Simplemente es el cuestionario que habíamos trabajado hace 8 días, ¿verdad? Y que teníamos, que yo se los compartí por medio del WhatsApp, ¿verdad? Para que ahí ustedes lo fueran trabajando. Entonces, si ya tenemos el grupo número 1, si me hacen el favor, Sí, licenciado. ¿quién va a hacer el favor de compartir su pantalla y sus respuestas? Así avanzamos y no nos lleva mucho tiempo porque tenemos bastante material para trabajar hoy también. ¿Comenzamos? Sí, deme un minutito. Tenemos Sí, problemas técnicos, licenciado, disculpe. no se preocupen, esa es cuestión de todos los días, así es. Gracias, licenciado. Vaya que tenemos energía eléctrica, porque hoy ya habían anunciado de que, pero se había malentendido la información. Mientras tanto, los demás grupos van preparando, ¿verdad? El grupo número 8 es el siguiente en hacer su presentación. Ahorita es el grupo número 1. ¿Sí? Una pregunta, al final usted ya no habilitó el espacio para subir el... No, todavía no lo he habilitado, pero Ajá. ustedes tienen que tener ya ese documento, Sí, ¿verdad? sí, lo tenemos. El problema es de que la pregunta es de que si... Hoy lo habilito, no se preocupen. Ok, gracias, licenciado. Entonces solamente eso. Quiero ver primero aquí, que ustedes me lo compartan aquí y lo compartan con todos los compañeros y luego lo voy a habilitar, ¿verdad? Está bien, Lick. Muy bien, entonces el tiempo es de ustedes me van indicando ahí rapidito cuáles fueron sus respuestas. Muy bien, sí, ya miran la pantalla, ¿verdad? Sí, tenemos ya vista, Rita, de la información, gracias, muy amable. Muy bien, entonces, pues les voy leyendo, aquí dice la primera pregunta, que es un enfoque educativo. Son guías sistemáticas basadas en biologías pedagógicas y psicológicas. También, ¿qué tipo de enfoques educativos existen? Está el enfoque conductista, humanista, aquí es cognitivista, está mal escrito, creo, algorítmico No, hay y... también, Sí, hay cognoscivista, que es del área de los conocimientos, y hay el conectivista, que es otro, ¿verdad? Que ahí no está incluido entre los que ustedes están mencionando, pero también aparece. Pero no nos preocupemos, sigamos. muy bien, entonces también está el algorítmico y el heurístico. ¿Cuáles son los enfoques del currículum nacional? Que favorece la convivencia armónica y se divide en psicologística, perdón, intelectual, tecnológico, socio-reconstruccionista y dialéctico. ¿En qué consiste el enfoque constructivista?
Es la teoría del conocimiento que brinda las herramientas a los estudiantes, las herramientas adecuadas para construir sus propios conocimientos para resolver problemas. ¿Cuál es el enfoque humanista? Está orientada a promover una psicología más interesada en el desarrollo intelectual del ser humano, una ciencia del hombre para el hombre. ¿Qué son los enfoques transversales? Se traduce en forma específica de actuar que constituyen valores, actitudes y comportamientos observables. ¿Qué Sí, es el modelo ahí, perdón, educativo? gracias ¿Sí? Rita. Vamos a hacer, bueno, sigamos y al final con el último grupo voy a hacer algunos comentarios interesantes. Sí, gracias, ahí está muy bien esa información. Muy bien. ¿Qué son los enfoques transversales? Se traduce en forma específica de actuar que constituyen valores, actitudes y comportamientos observables. ¿Qué es el modelo educativo? Es una síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos dependiendo del contexto social en el que se esté viviendo. ¿Cómo se construye un modelo educativo? Eje constructor, conocimientos previos, objetivos, contenidos, secuencia de aprendizaje, desarrollo del contenido, actividad práctica, resumen y evaluación. ¿Qué es un método educativo? La manera en que los docentes se preparan para un mejor desempeño educativo para los alumnos porque asimismo contribuyen para formar conciencia, conducta y reforzar labor educativa. ¿Qué tipos de métodos educativos se conocen? El aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, basado en problemas, pensamiento de diseño, gamificación, basado en el pensamiento, aprendizaje cooperativo y método Montessori. ¿Qué es una técnica educativa? Son formas a través de las cuales podemos dar a conocer un tema de interés, y nos sirve para dirigirnos a un grupo. Y dice, menciona y explica 5 técnicas educativas. Está el debate, que es un acto de comunicación donde 2 personas opinan acerca de un tema definido. La lectura, que es una comprensión de un tipo de información o ideas almacenadas en un soporte transmitidas mediante algún tipo de lenguaje. Los ejemplos sobre algún tema, pues es buscar para aclarar la comprensión de un fenómeno o proceso, también puede ser de algún tema. El diálogo, manera de comunicación verbal o escrita en la que se pueden comunicar 2 o más personas a la vez. El estímulo está la señal externa o interna, capaz de causar una reacción en una célula u organismo, los estímulos que pueden ser externos o internos. ¿Qué es una estrategia educativa? Procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Menciona y explica 5 estrategias educativas. Está el ensayo, que es la repetición de los contenidos, la elaboración, crear relación entre lo nuevo y lo familiar. La organización sería agrupar la información para que sea más sencilla para estudiar. Y el apoyo sería mejorar la eficiencia de las estrategias de aprendizaje. Y por último, la comprensión, seguir las pistas de las estrategias que están usando para la adaptación de cada alumno. ¿Cuál sería la diferencia entre técnica y estrategia? Pues una técnica es lo que uno hace para poder aprender y la estrategia lo que uno hace para poder resolver. ¿Qué es un proceso educativo? Se basa en la transmisión de valores, puede ser formal o informal, y facilitan los procesos de aprendizaje y fundamentan el diseño, aplicación y evaluación de intervenciones psicopedagógicas. Está puesta en común y aquí termino. Excelente, muchas gracias. Solo me hacen el favor ahí al final de agregarme el nombre de los integrantes del grupo. ¿De Sí, acuerdo? están aquí en el encabezado. Ah, sí, ya lo vi. Está bien, excelente. Muchas gracias, soy yo muy amable. Muy bien. Muy buena presentación y muy buena información la que colocaron ahí. Recuerden que esta información va a ser muy valiosa y nos va a servir porque de ahí me voy a basar yo para poder hacer algunas preguntillas para cuando nos toque trabajar ya el siguiente examen parcial o si nos toca, elijo este tema para el examen final, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Gracias. El grupo número 8, si fueran tan amables, si está listo por ahí. ¿No vino?
A ver, Emily Andrea Bravo, Darolin Suseli Calderón Ruiz, Jocelyn Magalí de León, Karina María Quiñones Romero, Yesenia Ivette Samayo Argueta, son los integrantes del grupo número 8. Sí, ¿Tienen su información por ahí lista? sí, ahorita empiezo a compartir mi pantalla. Gracias, muy amable. Pensé que iba en el orden y iba esperando a que el grupo se conectara hasta que escuché bien. No. El grupo número 8. Muy bien. Em, Muy bien. Les voy a presentar entonces nuestra guía de trabajo. Ay, no, creo que está mejor la otra vista. Ahí está. Muy bien, entonces las integrantes, Andrea, Jocelyn, Darolin y su servidora, Karina. Lick, ¿leemos todas las respuestas? Fíjese que nos vamos a basar ahorita que ya Rita nos hizo el favor de Si no, mejor le doy solamente nuestra socialización. mire, como Rita ya nos hizo el favor de leer la mayoría, yo le voy a pedir favor que lea algunas específicamente. Yo tengo aquí mi guía, ¿verdad? Para que usted me las pueda mencionar, Está bien, ¿ya? Lick. Entonces, me gustaría que leyeran el grupo número 8, la pregunta número 10, por favor. La 11, Muy bien. 12 y de la 10 a la 15. De la 10 a la 15 vamos a estar leyendo. Muy bien, de la 10 a la Por, 15. por favor. ¿Qué tipo de métodos educativos se conocen? Pues podemos mencionar el aprendizaje basado en proyectos, el método Montessori, el aprendizaje basado en problemas, método deductivo y método analógico. ¿Qué es una técnica educativa? Son las diferentes maneras de aplicar un método. Por lo tanto, es un procedimiento más específico que el método. Entre las técnicas educativas que presentamos está el debate, la tormenta de ideas o lluvia de ideas, ¿verdad? Como se conoce, la dramatización, la técnica expositiva y los mapas conceptuales. Si vemos por acá ahora, ¿qué es una estrategia educativa? Un conjunto de acciones y procedimientos mediante el empleo de métodos, técnicas, medios y recursos que el docente emplea para planificar, aplicar y evaluar de forma intencional con el propósito de lograr eficazmente el proceso educativo, según sea el modelo pedagógico, como los contenidos, objetivos, competencias para las cuales las elabora y desarrolla. Entre las estrategias que podemos mencionar están, por ejemplo, las ilustraciones, ¿verdad? Que a veces presentar a los estudiantes objetos visuales, situaciones de unas líneas para que ellos puedan ir comprendiendo mejor el tema. Luego, otra estrategia es plantear los objetivos, ¿verdad? Porque como en algún momento usted nos mencionó que el cerebro también como que está muy atento y a lo que va a aprender, ¿verdad? Entonces, si nosotros planteamos desde un inicio, como que entonces va a ser un poquito más... Luego la presentación previa, ¿verdad? Consiste pues en elaborar un material introductorio, puede ser una presentación de diapositivas, un video o algo para introducir directamente el tema que se va a desarrollar. Resolución de problemas. También es cuando ellos ponen en práctica conocimientos teóricos, pero ya para resolver situaciones de la vida cotidiana. Y el aprendizaje cooperativo o trabajo en equipo, ¿verdad? Donde también se facilita mucho el aprendizaje significativo. Y por último, en la 15, podría ser la diferencia entre técnica y estrategia. Pues aquí observamos principales, ¿verdad? Donde decimos que las técnicas son actividades específicas que se llevan a cabo con los estudiantes, en donde ellos pueden repetir, subrayar, esquematizar, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica. En cambio, las estrategias pues se consideran como las guías de las acciones que hay que seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Y luego, pues que las estrategias son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver la tarea del estudio, determina las técnicas, como los esquemas, los subrayados y lo que había mencionado, ¿verdad? Que serían los más adecuados a utilizar.
Excelente, muy bien, muchas gracias. Si nos comparte su socialización que habían... Sí, claro. Ya tenemos acá nuestra puesta en común y concluimos, ¿verdad? Que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje muchas veces se utilizan estos conceptos de manera indiscriminada o bien con cierta flexibilidad, ¿verdad? Porque escuchamos quizás que los maestros se refieren a yo utilizo este método o esta estrategia, esta técnica, y a veces, bueno, muchas veces refiriéndose quizás a las mismas situaciones, ¿verdad? Entonces, lo cual podría traer como consecuencia confusiones y malos entendidos al momento de seleccionar actividades para llevarlas a la práctica. Las estrategias y las técnicas seleccionadas por los docentes deben propiciar en los estudiantes el autoaprendizaje, y esto basándonos en que ahora, ¿verdad?, las planificaciones deben ser en base a competencias, en darles a los estudiantes y facilitarles solamente el material para que ellos construyan, ¿verdad?, su propio aprendizaje. Y en la medida en que se estimula en ellos la participación en el proceso mediante el cual se obtiene el conocimiento, esto es cuando se promueve que ellos investiguen por cuenta propia, que analicen la información que han obtenido, que estudien cómo un conocimiento se relaciona con otro y que ellos mismos también aprendan a sugerir conclusiones. Excelente. Muy bien, felicitaciones, muchas gracias, muy interesante. Muy bien, gracias, Lee. Entonces pasamos con el grupo número 5, por favor. Muy bien, Lick. Si me hace el favor de compartir. Igual, vamos a seguir los demás grupos leyendo de la 10 a la 15, que son las preguntas que podrían tener un poquito de más variación, ¿verdad? En base a los criterios que ustedes están utilizando. Porque las demás, pues, son casi muy... Vamos a obtener casi las mismas respuestas, ¿verdad? En las demás preguntas. Y es la esencia del formulario, creo que las primeras 10 preguntas eran como para entrar en contexto y las últimas 5 son las que realmente nos... abarca el tema que trabajamos, ¿verdad? Entonces, si fueran tan amables. Muy bien, Lick, deme un minuto. Sí, está bien, Francisco, no se preocupe. ¿Qué número de preguntas debo de leer, Lick? De la 10 a la 15. Muy bien, Lick. Pregunta número 10. ¿Qué tipos de métodos educativos se conocen? Aprendizaje basados en proyectos, Flip Classroom, aula invertida, aprendizaje basados en problemas, pensamiento de diseño, design thinking, gamificación, aprendizaje basados en el pensamiento y aprendizaje cooperativo, método Montessori. Número 11. Excelente, ahí se incluyeron bastante, ¿verdad? ¿Qué es Ajá, una sigamos. técnica educativa? Son herramientas metodológicas que se desarrollan consecutivamente con una serie de actividades con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza, aprendizaje en los que los individuos forman parte activa del proceso. Número 12. Menciona y explica 5 técnicas educativas. Aprendizaje activo consiste en promover la participación y reflexión continua del estudiante a través de actividades motivadoras y retadoras orientados a profundizar en el conocimiento, potenciando las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de la información y promoviendo una adaptación activa a la solución del problema. Aprendizaje auténtico se basa en la psicología constructivista. El estudiante relaciona la información, mueve con lo que posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Aprendizaje, incorporación del estudiante en cadena e investigación basados en el método científico con el apoyo del profesor. Aprendizaje es trabajo colaborativo del profesor para proponer solución a un profesor. Planteamiento de una actividad donde los estudiantes definen un problema y el plan para hacerlo. Bajo esta técnica se puede hacer
partícipe, además del profesor, a expertos de la materia, familia, comunidad, otros colegios, redes sociales, estudiantes de otros países, rebasando y derribando los muros físicos del aula. Número 13. Eso es una estrategia. ¿Qué es una estrategia educativa? Es la forma de aplicar la técnica. Número 14. Mencione y explique 5 actividades, estrategias educativas. La estrategia de aprendizaje son una guía flexible y consiste Subamos un poquito la pantalla ahí para que podamos ver, por favor. para alcanzar el logro de objetivos propuestas. Propuestos, perdón. Para el proceso de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son las formas conscientes en las que los estudiantes responden muy bien. Ahí estamos, Monique. Los estilos de enseñanza. El estilo de enseñanza es un modo o forma de la relación didáctica entre los elementos personales del proceso de enseñanza, aprendizaje, tanto a nivel técnico y comunicativo como el nivel de organización del grupo clase y de sus relaciones afectivas en función de las decisiones que toma el profesor. La motivación es una hacia metas determinadas de acción en el aula. Es la acción que lleva a cabo el docente y el alumno, la cual debe ser respetuosa y con el fin de decirles número de y la distancia de la aula. Se emplean estrategias didácticas y educativas para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual Se le escucha un poco cortada la información. Es mi señal de internet, Lick, que está muy mala. Bueno, ya estamos ahí finalizando, ¿verdad? Su presentación. Sí, Lick, ya está finalizando. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, sí necesito que esa información siempre me la vayan a subir, ¿verdad? Porque la vamos a compartir en el portal para que todos los compañeros tengamos acceso a la información que ustedes están colocando y podamos tener bastante información para poder trabajarla. Muchas gracias, Francisco. Vamos a pasar ahora al grupo número 6, por favor. Claro que sí, licenciado. Gracias, muy amable. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok.
¿Qué pregunta nos tocó leer, perdón? Igual, de la 10 a la 15, esa es las partes más interesantes, creo yo. Ah, ok. El compañero lo está poniendo. ¿Ya ven la pantalla ahí, licenciado? Sí, ahí tenemos muy bien, se ve clara. Muy bien. Pregunta número 10. ¿Qué tipos de métodos educativos se conocen? Bueno, normalmente se conoce lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Eh, el Flipped Classroom, que sería el aula invertida, aprendizaje basado en problemas, pensamiento de diseño, eh, aprendizaje cooperativo y método Montessori. Pregunta 11. ¿Qué es una técnica educativa? Bueno, lo que encontramos nosotros son herramientas metodológicas que se desarrollan consecutivamente con una serie de actividades con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje en los que los individuos forman parte activa del proceso. Pregunta 12. Menciona y explica 5 técnicas educativas. 1. Aprendizaje activo. Promueve la participación y reflexión continua del estudiante a través de actividades motivadoras y retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento, potenciando las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de la información. Número 2. Aprendizaje auténtico. Esto está basado en la psicología constructivista. El estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Número 3, aprendizaje basado en la investigación, que sería la incorporación del estudiante en tareas de análisis e investigaciones basadas en el método científico con el apoyo del profesor. Número 4, aprendizaje basado en problemas. Trabajo colaborativo con el profesor para analizar y proponer una solución a un problema real relacionado con su entorno. Se utiliza para enfocar un problema real y la búsqueda de una solución en el marco del proyecto vital del estudiante en un contexto real y cercano. Aprendizaje basado en retos. Planteamiento de una actividad donde los estudiantes definen un reto a resolver y el plan para hacerlo. Pregunta 13. ¿Qué es una estrategia educativa? Son el conjunto de procesos que permiten una mejor asimilación de la información. Pregunta 14. Explica 5 estrategias, que sería el debate. Bueno, esto consiste en un intercambio informal de ideas e información sobre un tema, realizado por un grupo bajo la dirección del educador. En el debate se presentan posiciones contrarias alrededor de un tema, debiendo cada participante defender su punto de vista mediante la lógica, reflexión y la argumentación correcta. Número 2, discusión dirigida. Esto consiste en discutir un tema bajo la dirección del educador. Su principal uso consiste en dirigir el diálogo mediante preguntas específicas hacia un objetivo común. Después de la discusión se aceptarán las exclusiones de la mayoría por medio de un trabajo de colaboración intelectual. Número 3, el taller. Esto es una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo, es decir, aprender haciendo. Número 4, resolución de ejercicios y problemas. La estrategia didáctica de resolución de ejercicios y problemas está fundamentada en ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos, en la que solicita a los estudiantes que desarrollen soluciones adecuadas y correctas mediante la ejercitación de rutinas. Número 5, aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una forma de organización de la enseñanza en pequeños grupos,
para potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de los demás miembros del equipo. Pregunta 15. ¿Cuál podría ser la diferencia entre técnica y estrategia? Bueno, entre grupo nosotros sacamos que la técnica se limita más bien a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso, mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un proceso de formación completo. Únicamente, muchas gracias. Muy amable. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al grupo número 2, por favor, el grupo número 2. Pero por cuestiones de tiempo nos vamos a reducir en algunas preguntas específicas. El grupo número 2 necesito que analice o que nos describa la pregunta número 9, la pregunta número 9, la pregunta número 10, la pregunta número 11, la pregunta número 13 y la número 15. 9, 10, 11, 13 y 15. ¿Estamos? Grupo número 2, por favor. Repito, ¿quién es el grupo número 2? Jonathan Emilio, Lilian Gabriela, Daliana Marina, Lorena del Rosario y Mayra Leticia. Ah, no, perdón, ese es el grupo número 4. El grupo número 2 es Lendy Dulce María, Ingrid Edith, Emily Giselle, Alice Nicole, Sandy y Maida Stephanie. Son las integrantes del grupo número 2. Por favor, si está por ahí el grupo número 2. Brillan por su ausencia. Bueno, entonces pasemos al grupo número 3, por favor. El grupo número 3, compañeros, es Ana Lucía Champet, Evelyn del Rosario, Marcelina Racancó, Rosa Lorena y Lucía de Los Ángeles. Sí, licenciado, buenos días. Buenas tardes. Sí, es cierto. Licenciado, fíjese que no sé si mi compañera Marcelina pudo compartir pantallas, que lo que pasa que las demás lo tenemos, nosotros estamos en teléfono, entonces no podemos compartir. Bueno, averigüen ahí sí, ahí está ya. Ah, ahí estamos. Entonces, ¿qué preguntas nos corresponde leer, licenciado? Perdone. Sí, la pregunta 9, la 10, la 11, la 13 y la 15, por favor. Marce, no sé si podés leerlo, por favor, es que yo no alcanzo a ver. A ver, no sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. Claro Sí, y fuerte. bueno. La pregunta número 9 dice, ¿qué es un método educativo? Se utilizan para lograr un objetivo, por lo que se puede deducir que en el proceso pedagógico los métodos deben contribuir al logro del fin de la educación. Los utilizan todos aquellos que deben contribuir con el deber de educar, llámese padres, maestros, vecinos, amigos, médicos, etc. Todos estos están llamados por la sociedad a contribuir a la formación de cualidades positivas en niños, adolescentes y jóvenes. Número 10.
¿Qué tipos de métodos educativos se conocen? Constructivismo. De acuerdo con esta corriente pedagógica, el maestro debe dar al alumno las herramientas necesarias para llevar a cabo procedimientos que le permitan resolver problemas, buscar soluciones alternas y generar conocimiento. Humanismo. En este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje se maneja como una relación entre seres humanos que obliga a reflexionar sobre el rol antropológico del docente y a tomar en cuenta las particularidades de los alumnos. Waldorf fue creado por Rudolf Steiner, un médico esoterista y ocultista austriaco que fundó la corriente mística conocida como antroposofía. Para él, el ser humano consta de alma, cuerpo y espíritu. Y estos tres elementos poseen capacidades que se desarrollan en periodos de 7 años a partir del nacimiento. Así, el primer septenio se basa en la imitación del mundo natural como forma de lograr el aprendizaje, el segundo depende de la imaginación y el arte, y el tercero se caracteriza por la búsqueda de la verdad y lo real. Cabe destacar que Steiner no poseía formación docente, por lo que creó una línea pedagógica basada en la creencia de que los niños son seres que flotan en un punto intermedio entre el mundo espiritual y el material, y que el objetivo es lograr que el espíritu encarne debidamente en el cuerpo. Tradicional. La enseñanza se basa en contenidos, conocimientos y valores generados y acumulados por las generaciones adultas que están a la vez encargadas de transmitirlos a los alumnos como verdades únicas y acabadas. A partir de su creación, en el siglo XVII se convirtió en el método de enseñanza más utilizado, ya que consolidaba los valores morales que afianzaban el papel de la Iglesia, encargada de la educación a lo largo de varios siglos y fortalecían a los grupos dominantes. Montessori, características. Una de las fortalezas de este método educativo es que fue creado por una educadora y médico italiana, María Montessori, quien realizó un extenso trabajo de investigación en torno a niños con necesidades especiales. El método enfatiza la actividad dirigida por el niño y la observación clínica por parte del profesor, con el fin de adaptar el entorno de aprendizaje según el nivel de desarrollo del estudiante. Busca sobre todo desarrollar la independencia y la libertad con límites, así como promover el desarrollo físico, social e intelectual del alumno, quien autodesarrolló y libera su potencial en un ambiente estructurado. Pedagogía blanca. Características. Esta forma de enseñar consiste en acompañar a los niños en su aprendizaje para desarrollar todas sus potencialidades y valores según sus respectivos ritmos evolutivos. Su fin es despertar la curiosidad natural de los alumnos y su sentido crítico. Se define como educar en positivo, ya que parte de la idea de que el niño nace con capacidades, inteligencias múltiples y un gran deseo de aprender, todo lo cual Ahí nos perdimos por ahí, como que se le cayó la comunicación, creo. Para proveer a los alumnos de recursos diversos e interactivos que promuevan el desarrollo autónomo del aprendizaje, a la vez ponen a disposición del niño grupos de apoyo y colaboración, gestores de actividades, profesores en tiempo real y otros elementos que conviertan el aprendizaje en un proceso interdisciplinario en el que confluyen educadores, técnicos, tutores y estudiantes. ¿Qué es una técnica educativa? Lick, ¿hasta qué número tenía que leer? La 11, la 13 y la 15. Muy bien. ¿Qué es una técnica educativa? La técnica de enseñanza son herramientas metodológicas que se desarrollan consecutivamente con una serie de actividades con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje en que los individuos forman parte activa del proceso. Muchas técnicas son variadas según su finalidad, el contexto, las características del grupo, son acciones coordinadas por el docente, con la finalidad de hacer activa la clase y que el aprendizaje sea de manera natural. Las técnicas de enseñanza responden a múltiples necesidades y son de múltiples formas.
De acuerdo a la necesidad pedagógica y a los recursos existentes, surge la clase, que es una estrategia educativa. Es un procedimiento o varias utilizados por el docente para poder alcanzar un aprendizaje en los estudiantes. Asimismo, son recursos de apoyo para realizar las diferentes actividades que se programan dentro y fuera del aula. ¿Cuál podría ser la diferencia entre técnica y estrategia? Que la estrategia es un procedimiento que busca avanzar en un aprendizaje en el cual los docentes y asimismo los estudiantes organizan las acciones adaptándolas a las necesidades de los que van a participar en el proceso educativo, por ejemplo, aprendizaje colaborativo. Una técnica es la manera que vamos a desarrollar los contenidos en la clase. También se puede definir como pasos determinados para realizar cierta actividad, por ejemplo, un debate o una dramatización. Solamente, licenciada, gracias. Excelente, muchas gracias. Muy amable. Entonces, pasamos, ya casi terminamos, el grupo número 7, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. No sé si ya les aparece la pantalla. Todavía no. Ahora sí ya va por ahí. En camino, se está construyendo, creo yo. Ahí está, ahora sí ya. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Disculpen, ¿qué número de preguntas debemos de responder? 9 y 10. 9 y 10. Sí, y ahí les digo las otras. ¿Qué es un método educativo? Método es el camino para llegar a tener un resultado, modo de hacer las cosas, siguiendo un cierto orden o costumbre para alcanzar un fin determinado. Método analítico, método sintético, método de enseñanza, método audiovisual. Obra en la que se explica o se enseña una cosa según un sistema. Método de solfeo, método de hablar inglés en 15 días, procedimientos que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Método, real procedimiento administrativo para transmitir las peticiones de los fieles de la Santa Sede. ¿Qué tipos de métodos educativos se conocen? Aprendizaje basado en proyectos, Flipped Classroom, aula invertida, pensamiento de diseño, gamificación, aprendizaje basado en el pensamiento, método de Montessori. Muchas gracias, Lick. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Muchas gracias. Quería que el grupo anterior me leyera la número 15, pero ya no me escucharon. Entonces, si lo pudieran leer todavía sin necesidad de hacer la presentación, solo quería escuchar qué diferencia o cuál fue la diferencia que ustedes colocaron entre técnica y estrategia.
El número 15, la número 15, por favor, del grupo número 7. Muy bien, licenciada, ahorita se la respondo. Dice, las técnicas, ¿cuál podría ser la diferencia entre técnica y estrategia? Las técnicas serían actividades específicas que llevan a cabo a los estudiantes cuando aprenden a repetir, subrayar, esquematizar, realizar preguntas, deducir, inducir, pueden ser utilizadas de forma mecánica. Las estrategias se consideran guías de acciones que hay que seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales dirigidas a un objeto relacionado con el aprendizaje. Solamente LIC. Excelente, muy bien, muchas gracias. Ahora sí, el último grupo, el grupo número 4, por favor. ¿Hay alguien por ahí del grupo número 4 o no? Sí, estamos subiendo la presentación. Gracias, sí, Lilia. permítanos. Ahí está. Jonathan ya está subiendo la información. Lick, ¿cuáles serían las preguntas? Igual, la 9, la 10 y la 15. Muy bien, ahorita. No sé si todos consiguen ver la presentación, Lick. No, todavía no la vemos, solo vemos la imagen de Jonathan. De Jonathan, ajá, correcto. Sí. Raro, yo ya la subí. Parece que tenemos problemitas, Lick. Deje de compartir, Jonathan, y vuelva a intentar otra vez, por favor. No aparece, solo aparece su imagen. Si desean, me la pueden compartir por el grupo de WhatsApp y yo la subo aquí. Si tuvieran algún problemilla por ahí que no quiera dar. Sí, pienso que lo haremos, Lick. Se lo mandamos para que nos haga el favor. Sí, por favor.
Sí, Lick, ya la mandamos al grupo. Sí, un momentito, ahorita se los comparto. Gracias, Lick. Ahí estamos, ya la ven, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, ya se ve. Bueno, ahí estamos entonces, la número 9. Bien, entonces, ¿qué es un método educativo? Su fin es la educación y con ello integra principios, prácticas y formas de evaluar. Así poder desarrollar el aprendizaje en los estudiantes. Es utilizado por todos aquellos que deben contribuir con el deber de educar. Aquí incluye padres de familia, maestros u otros. También contribuye en la formación o cualidades positivas de los niños, adolescentes y jóvenes. Esto no significa que deben dividirse en formadores de conciencia, conducta complementarios, sino que debe existir una clasificación única como métodos de procesos pedagógicos que contribuyan a formar conciencia, conducta y refuerzan la labor educativa. Los tipos de métodos educativos. Mencionamos el método lógico, el método activo, el método simbólico y el método didáctico. La técnica, ¿cuál sería? La número 15. Ah, ok. ¿Cuál la diferencia entre técnica y estrategia? Las técnicas son actos o actividades específicas que realiza una persona para aprender. Háblese del subrayado de textos, elaboración de esquemas, mapas conceptuales o resumen. Y las estrategias de aprendizaje son, las estrategias de aprendizaje guían y ayudan a un estudiante a buscar la manera más efectiva de aprender. Excelente, muy bien. ¿Solamente, Ali? ¿O Solamente. también? Ok. Muchas gracias, yo le agradezco mucho. Muy Gracias, bien, Lick. entonces muy agradecido con todos los grupos. Ya no apareció nadie del grupo número 2, que era el que estaba pendiente. Vuelvo y repito, hay una oportunidad, ¿no hay? ¿Nadie? Bueno, muy bien. El que cae otorga, dice un dicho, ¿verdad? Bueno, pues gracias a todos por este trabajo. Creo que nos ha servido bastante para poder diferenciar o tratar de aclarar un poquito las diferencias que existen entre lo que es el método, la técnica y la estrategia, ¿verdad? Que como lo mencionaba, algunos de los grupos tiende a confundirnos en algún momento en el trabajo cuando estamos haciendo, pues, alguna presentación, ¿verdad? O cuando estamos pues pensando, ¿verdad? En cómo diseñar o programar nuestras clases. Estos tres términos son los que normalmente más nos confunden. Sin embargo, con este ejercicio que hicimos, creo que quedó claridad en qué es un método, qué es una técnica y qué es una estrategia, porque hasta tuvimos que poner algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces el trabajo estuvo muy, muy interesante. Vamos a retomar la presentación que tenemos lista para hoy. Hoy tenemos para comenzar un pequeño video que necesito o que quiero compartirles, perdone. En un momentito solo lo voy a ubicar y ahorita se los comparto. Permítanme un segundito. Que ya es lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, son varios los videos, no son tantos, pero sí son algunos. Bueno.
Creo que aquí estamos con esta información. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver este video que tenemos preparado a continuación. Voy a pedir el audio. Y atención al siguiente video. Muy bien, excelente. Vean, entonces, en este sentido sí tenemos que tener mucha claridad de lo que estamos platicando. Ahora les voy a presentar lo que vamos a trabajar esta semana. Y por aquí tengo el documento, si me dan un momentito, por favor. Aquí estamos, vean pues. Todo esto que hemos estado encerrando es muy importante al momento de diseñar nosotros nuestras clases. Tenemos que tener mucha claridad en base a lo que son los métodos de enseñanza, las técnicas y las estrategias. Varios de los compañeros mencionaron diferentes métodos, ¿verdad? Porque fue dependiendo de donde ustedes investigaron la información, pero nos vamos a centrar específicamente en estos métodos, ¿verdad? Que son los que vamos a implementar para hacer el proceso de investigación esta semana, ¿verdad? Y es lo que les vamos a ir asignando a los grupos, ¿verdad? Yo voy a subir la información esta semana con mucha claridad y qué es lo que ustedes tienen que realizar. Los métodos de enseñanza que vamos a trabajar específicamente es el método expositivo o lección magistral, que es un método que se supone que ya no deberíamos de trabajar, pero que por supuesto es muy importante y que aún se sigue trabajando. Esto no lo podemos dejar de lado y es muy claro, ¿verdad? Y pues, ¿qué finalidad tiene? Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, ¿verdad? Activar su cerebro, sus pensamientos, su forma de pensar y de analizar y de activar sus conocimientos. Luego también vamos a trabajar con el estudio de casos. ¿Y a qué se refiere este método, verdad? El estudio de casos. ¿Cuál es la finalidad del método de estudio de casos? Es la adquisición de aprendizajes mediante el análisis de casos reales o simulados, ¿verdad? Aquí es donde empezamos nosotros miren, a veces muy comúnmente no tenemos definida con claridad las ideas cuando nosotros planificamos nuestras clases.
y estamos utilizando estrategias sin conocer realmente el nombre de cada una estamos utilizando métodos sin conocer específicamente el título, podríamos decir, del método que estamos utilizando y para qué nos va a servir, ¿verdad? Entonces, por eso es interesante que ahora nos toque esta información. Entonces, vamos a trabajar primero con el método expositivo o lección magistral. También vamos a trabajar con el estudio de casos, ¿verdad? Que tiene, como les decía, finalidad la adquisición de aprendizajes mediante el análisis de casos reales o simulados. También vamos a trabajar con la resolución de ejercicios y problemas, que se basa en ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Luego también vamos a trabajar aprendizaje basado en problemas, o muy comúnmente como se conoce, es que yo estoy utilizando el método ABP, ¿verdad? Así es como varios de los maestros lo mencionan, ¿verdad? Yo estoy utilizando el método ABP, ¿y de qué se trata eso? Pues lo vamos a ver, ¿verdad? Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas. Luego, aprendizaje orientado a proyectos, ¿verdad? Realización de un proyecto para la resolución de un problema aplicando habilidades y conocimientos adquiridos. Aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Que es desarrollar aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa. Contrato de aprendizaje, que es el siguiente, ¿verdad? Desarrollar el aprendizaje autónomo. Y nos hace falta un método más ahí que se los voy a implementar para que cada grupo tenga un método, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no lo estoy definiendo ahorita, pero yo les doy de ejemplo. Vamos a asumir que el grupo número 1 le va a tocar desarrollar el tema método expositivo o lección magistral, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo le voy a subir la información, así como está aquí, miren, aquí está el método expositivo o lección magistral. Ustedes van a tener que leer de qué se trata, ¿verdad? Ahí está la definición, en qué se fundamenta este método, ¿verdad? ¿De acuerdo? Luego viene una pequeña descripción y vienen algunas modalidades del método expositivo o lección magistral, ¿verdad? ¿Qué es lo que manejamos, verdad? ¿Qué competencias ha de desarrollar el alumno vinculadas a la utilización del método expositivo? Pues ahí viene qué es lo que el chico desarrolla con este tipo de metodología, ¿verdad? Y procesos cognitivos que se desarrollan también, ¿verdad? Planificación y desarrollo de lecciones, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que ustedes van a leer y analizar en grupo, ¿de acuerdo? Ahí viene una bibliografía. Luego van a hacer una presentación de diapositivas con unas 4 o 5 diapositivas que resuma lo que está aquí en este documento. Pero la esencia es que ustedes me tienen que presentar un modelo así pequeñito, así en su diapositiva también, ¿verdad? De cómo sería una clase magistral o una clase expositiva y sobre qué tema, o sea, hacer un tipo de ejemplo pequeñito, ¿me entienden? ¿Sí? Con unas 2 o 3 diapositivas. Ah, bueno, vamos a desarrollar tal tema y lo vamos a hacer en la modalidad, perdón, expositivo o lección magistral. Eso es básicamente lo que tendría que hacer cada uno de los grupos. Entonces, por ejemplo, el grupo número 2, vamos a asumir que le toque trabajar el aprendizaje basado en problemas o el ABP. Yo les voy a subir también la información, o sea, el trabajo básicamente ya está aquí, ya ustedes pueden complementar, por supuesto que pueden complementar. Pueden incluir un videíto que contenga información, por supuesto que pueden incluir un videíto que no pase de 2 minutos, ¿verdad? 1 minuto, 1 minuto y medio, que resuma así muy drásticamente lo que es el método ABP, ¿verdad? Y luego ustedes hacen sus 4 o 5 diapositivas donde resumen la información que está aquí, ¿verdad? Aquí también. Aprendizaje basado en problemas, ¿verdad? O ABP, ¿verdad? O como se conoce en inglés, perdón, PBL, ¿verdad? Y ahí viene igual, definición, fundamento, descripción, competencias, estrategias y áreas y tareas que puede utilizar el docente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego me van a hacer un ejemplo pequeñito de cómo podría aplicarse este método. Pueden buscar un video también, no necesariamente tiene que ser una
una presentación de diapositivas. Si, por ejemplo, encontraran ustedes en YouTube un ejemplo de la metodología ABP, que sea de unos 2 o 3 minutitos, que no se nos vaya a alargar mucho el tiempo, pues con mucho gusto también lo podemos recibir. ¿De acuerdo? Eso es la actividad que tenemos preparada para esta semana. ¿Dudas, perdonen, dudas que tengamos, compañeros? Licenciado, más o menos, ¿cuánto sería el tiempo que tenemos para hacer nuestra presentación? ¿Unos 10, 15 minutos o más? Lo más que podemos utilizar son 10 minutos, como máximo, como máximo. Si se puede reducir, mejor. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo? Gracias, Alison, por su pregunta, que es muy interesante, muy importante. Son 8 grupos. Eso implicaría 80 minutos. Y recuerden que nuestra clase es de 90 minutos. Y si no, vamos a estar corriendo mucho y no vamos a lograr terminar, ¿verdad? De que los 8 grupos pasen. Yo sí necesito que avancen y que pasen los 8 grupos la próxima semana. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, muy bien, excelente. Lick, ¿Sí? ¿Escucho? ¿cuántas personas son las que van a exponer en la presentación? Eso ustedes se ponen de acuerdo. Ya vieron que yo no los presiono, pero sí me gustaría que no sea la misma persona que ha estado trabajando. Recuerden que es trabajo colaborativo, ¿verdad? Si ustedes están solapando ahí el hecho de que solo 2 estén trabajando del grupo, ya es responsabilidad de ustedes. Pero miren, en otras oportunidades me ha tocado trabajar con grupos que realmente son muy conscientes y que directamente se comunican conmigo, ¿verdad? Y yo he sido claro y he actuado con claridad. Y eso sí es importante. Todos tenemos que aprender a ser responsables. Y me ha tocado entonces grupos en los que, por ejemplo, la coordinadora se comunica conmigo y me dice, mire, Lick, fíjese que lamentablemente la compañera fulanita no trabajó con nosotros en el grupo. No la incluya. Así de sencillo, no la incluya. Entonces, no la incluyen en el documento o en lo que van a presentar. Y luego yo me comunico con ella. ¿Va? Y le digo, mire, fíjese que usted está en el grupo número 2, pero me indicaron sus compañeros que no trabajó. Entonces no tiene el punteo de esa actividad, ¿verdad? Entonces, es para que tengamos claridad, ¿verdad? Y luego pues empieza, ¿va? Mire, ¿qué hago para recuperar mis puntos? Porque ahí sí se preocupan, ¿va? Pues tendrá que trabajar sola, ¿verdad? Y hacer una presentación por aparte y enviarme la información por aparte para poder recuperar los puntos si nos da el tiempo, ¿verdad? Si no, pues se quedará sin ese punteo, porque también no vamos a estar generando puntos para personas que no estén trabajando en el equipo, ¿verdad? Entonces, la información es bastante. Si ustedes se dieron cuenta, más o menos para cada grupo tienen como 3 o 4 hojas que van a tener que analizar y eso me lo van a tener que resumir en una presentación de diapositivas pequeña, ¿verdad? De máximo 8 diapositivas que incluya de una vez el ejemplo, ¿verdad? Que es la clave. Miren, lo más importante del trabajo dentro de 8 días es el ejemplo que ustedes me presenten. Cómo implementar ese método, en qué estrategia, como les dijera yo, que nos den una clase en donde podamos utilizar ese método que nosotros nos tocó investigar. Un ejemplo, básicamente, esa es la clave, ¿verdad? Va a ser el cierre total de su investigación o de su información. Investigación no, porque la información ya va a estar subida en el portal, yo se las voy a proporcionar. Es la clave de el resumen y puesta en práctica de lo que a ustedes les toque trabajar. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, buenas tardes para todos. Hoy sí, ni sentí el tiempo, tenía 2 presentaciones de diapositivas listas para trabajar con ustedes, pero miren, ni nos dio tiempo de trabajar esto porque pues era importante que también reconociéramos el trabajo que habían hecho durante la semana porque así es esto. Igual cuando es presencial también a veces el tiempo no nos da, ¿verdad? Nosotros ponemos, planificamos y pensamos, sin embargo las circunstancias son otras, ¿verdad? Las que a veces nos aquejan y nos hace que, pues que se nos acorte el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos avanzando poco a poco, ya estamos cerca, ya les decía yo que estamos a 3 clases, ¿verdad? Solo nos queda la del 31, la del 7 y la del 14. Y luego tenemos la evaluación final el 21 y para quienes se queden, espero que nadie sea así,
tienen su recuperación el 28 de noviembre. Y luego, chao, chao, a descansar un mes sabroso, ¿verdad? De diciembre, a ver cómo nos va esta Navidad. Y a darle con ganas el próximo año, ¿verdad? Y a ver si la vida nos depara para poder seguir trabajando juntos y podernos ver de nuevo más adelante, ya sea en esta carrera o en otra carrera con la que ustedes deseen continuar, ¿verdad? En el futuro. Muy bien, la 1:15, estamos llegando al tiempo. Muchas gracias a todos por su participación, a los grupos que expusieron, muy amables.